Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en un torbellino de emociones y especulaciones que está sacudiendo los cimientos del mundo del entretenimiento. Tenemos un tema candente, un verdadero escándalo que involucra a uno de los actores más deseados y mediáticos del momento, nada más y nada menos que Can Yaman. Si eres fan de las series turcas, de los galanes internacionales, o simplemente te encanta estar al día de lo que ocurre tras bambalinas en Hollywood y más allá, este vídeo es para ti. Así que sin más preámbulos, pónganse cómodos, agarren su bebida favorita y no olviden darle a ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras dosis de chisme y análisis del espectáculo. Empezamos. Y es que, señoras y señores, la vida de Can Yaman parece que nunca deja de darnos titulares. Conocido por su carisma arrollador, su físico escultural y, por supuesto, por sus exitosas telenovelas que han conquistado corazones a nivel mundial, Yaman se ha convertido en un imán para las cámaras y las noticias. Su ascenso meteórico lo ha catapultado a la categoría de fenómeno global, y cada uno de sus movimientos es escrutado por miles de ojos expectantes. Pero esta vez el asunto va un poco más allá de los rumores sobre sus romances o sus proyectos cinematográficos. Estamos hablando de un contrato, un acuerdo, un vínculo profesional que parece estar envuelto en un halo de misterio y, para algunos, incluso de controversia. ¿De qué contrato estamos hablando exactamente? ¿Por qué ha generado tanto revuelo? Bueno, permítanme desgranarles esta historia poco a poco, porque tiene todos los ingredientes de un verdadero culebrón, pero en la vida real. Todo comenzó hace unos meses, cuando empezaron a circular los primeros rumores sobre un acuerdo millonario entre Can Yaman y una importante productora internacional, que todos señalaban como un trampolín definitivo hacia Hollywood. Se hablaba de una suma astronómica, de un contrato de exclusividad que lo ataría a proyectos de gran envergadura, y de la promesa de convertirlo en una estrella global de primer nivel. Para sus miles de seguidores, esto no era más que la confirmación de lo que ya sabían, que Can Yaman estaba destinado a la gloria y que su talento no conocía fronteras. La idea de verlo compartir pantalla con las grandes luminarias de Hollywood, protagonizando superproducciones que romperían taquillas, era un sueño para muchos. Pero como suele ocurrir en este mundillo, donde hay grandes expectativas, también puede haber sombras y malentendidos. La maquinaria de Hollywood es conocida por ser implacable, y los contratos en esta industria suelen ser verdaderos laberintos legales. El primer indicio de que algo no iba del todo sobre ruedas fue la repentina ausencia de Can Yaman de las redes sociales, algo muy inusual para él, que solía interactuar constantemente con sus fans compartiendo fragmentos de su vida cotidiana, sus entrenamientos y sus pensamientos. Luego las entrevistas que antes concedía con facilidad se volvieron escasas, y las noticias sobre sus próximos proyectos se hicieron confusas y contradictorias. En lugar de anuncios emocionantes sobre nuevos papeles, lo que llegaban eran silencios incómodos y declaraciones evasivas por parte de su equipo. Parecía que de repente el actor se había esfumado, dejando a su público en la incertidumbre, especulando sobre los motivos de esta discreción forzada. Y es ahí donde entra en juego este famoso contrato. Según las filtraciones, y créanme, en este mundo las filtraciones son el pan de cada día, el contrato en cuestión era con una productora que prometía a Yaman roles protagónicos en películas y series de renombre, proyectos que sin duda lo consolidarían en el mercado estadounidense. Se decía que la suma inicial que iba a percibir era de varios millones de euros, una cifra que te deja sin aliento, ¿verdad? Una recompensa considerable por el talento y la fama que había acumulado. Pero aquí viene el giro de guión que nadie esperaba, la trama que añade drama a esta historia. Al parecer, el acuerdo incluía cláusulas muy estrictas, no solo en cuanto a los proyectos en los que debía participar, sino también en cuanto a su imagen pública, su vida privada y, atención, su presencia en redes sociales. Algunos medios apuntan a que la productora buscaba un control total sobre la figura de Can Yaman, queriendo moldearlo a su antoque para convertirlo en el ídolo perfecto y sin mácula para el mercado internacional. Esto implicaría, según estas informaciones, una limitación considerable en su libertad para elegir proyectos, para expresar sus opiniones o incluso para mantener su estilo de vida habitual. Imagínense por un momento ser una superestrella mundial, con millones de admiradores, pero sentir que cada paso que das está siendo escrupulosamente vigilado y controlado. La posibilidad de que un actor tan carismático y con una personalidad tan marcada se vea sometido a un corset tan rígido genera debate. Y aquí es donde el escándalo empieza a tomar forma. Las especulaciones más fuertes sugieren que Can Yaman,
un hombre conocido por su carácter apasionado, su energía desbordante y su independencia, podría haber empezado a sentirse asfixiado por las exigencias del contrato. ¿Quién podría culparlo? Si bien la oportunidad de triunfar en Hollywood es el sueño de muchos actores, no a costa de perder tu propia identidad, tu voz o tu libertad creativa. La idea de que un talento emergente pueda ser instrumentalizado para encajar en un molde preestablecido, sacrificando su autenticidad, es un tema que preocupa a muchos. Hemos visto casos similares en el pasado, donde contratos muy restrictivos han llevado a artistas a situaciones de estrés, frustración e incluso al abandono de proyectos prometedores. La presión de cumplir expectativas millonarias, de mantener una imagen impecable las 24 horas del día, de estar siempre a disposición de la productora, puede ser abrumadora. Y si a esto le sumamos la exigencia de limitar la interacción con sus fans, que son quienes lo han llevado a la cima, quienes lo apoyan incondicionalmente y que se han convertido en una parte fundamental de su éxito, pues la cosa se pone aún más complicada. Para un artista que ha construido su fama sobre la conexión con su público, esta podría ser una de las cláusulas más difíciles de aceptar. Además, no podemos olvidar el lado humano de esta historia. Can Yaman es un actor joven, que ha vivido un ascenso meteórico en su carrera. De repente se encuentra ante una oportunidad de oro, una puerta que podría abrirle el universo de Hollywood, pero que podría venir con un precio muy alto, un precio que quizás no está dispuesto a pagar. La duda que nos surge a todos es, ¿estarían dispuestos a sacrificar su esencia, su libertad personal y su conexión con su base de fans por el éxito global y unas cifras astronómicas? ¿O estaría buscando una manera de renegociar o incluso de liberarse de las ataduras de este contrato que, según las voces que resuenan, se está volviendo una verdadera carga? Los rumores sobre un posible conflicto entre Yaman y la productora no tardaron en aparecer, alimentando aún más el misterio. Se habla de reuniones tensas, de desacuerdos irreconciliables y de la posibilidad de que el actor esté explorando vías legales para disolver el acuerdo. Si esto fuera cierto, estaríamos hablando de una batalla legal multimillonaria, un duelo entre titanes de la industria del entretenimiento que sin duda mantendría a todos los medios de comunicación con la boca abierta y a los abogados trabajando a marchas forzadas. Las consecuencias de un litigio de esta magnitud serían significativas, tanto para el actor como para la productora. Y si nos ponemos a pensar en las implicaciones, un divorcio de un contrato tan grande podría tener consecuencias importantes para la carrera de Can Yaman. Por un lado, podría ser visto como un acto de valentía y de defensa de sus principios, de su identidad y de su libertad, ganándose el respeto y la admiración de sus seguidores, quienes lo verían como un luchador por sus derechos. Por otro lado, y esta es la otra cara de la moneda, podría generar una reputación de ser un artista difícil, poco fiable o con tendencia a crear problemas, algo que las grandes productoras suelen evitar a toda costa, ya que la estabilidad y la previsibilidad son valores fundamentales en la industria. El riesgo de ser etiquetado como problemático podría cerrar puertas en lugar de abrirlas. Lo que sí está claro es que este asunto ha generado una gran división de opiniones entre los fans y los expertos del mundo del espectáculo. En las redes sociales, los debates son intensos. Hay quienes defienden a Can Yaman a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a luchar por su libertad y a no dejarse imponer condiciones que vayan en contra de su persona, de su integridad y de sus valores. Estos seguidores ven en él a un artista que no se vende al mejor postor, sino que prioriza su autenticidad. Otros, sin embargo, lo critican por supuestamente no estar a la altura de las expectativas o por ser demasiado problemático para una industria tan exigente como la de Hollywood, sugiriendo que debería aceptar las condiciones para lograr el éxito que tanto anhela. Y aquí es donde entra nuestro papel, como observadores y analistas del espectáculo. Tenemos que ser capaces de separar los hechos de las especulaciones, aunque en este caso, los límites sean bastante difusos. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que este supuesto contrato ha puesto de manifiesto la dura realidad de la industria del entretenimiento, donde los acuerdos millonarios a menudo vienen acompañados de un alto nivel de presión, control y sacrificio personal. La fama y el éxito global no son gratis, y a veces el precio a pagar es la propia libertad. Hemos visto cómo muchas estrellas, incluso las más consagradas y con carreras consolidadas, han tenido que lidiar con contratos restrictivos que han marcado su carrera, a veces para bien y otras para mal. La clave está en encontrar un equilibrio, en poder crecer profesionalmente, alcanzar nuevas cotas de éxito sin perder la propia identidad, la voz y la libertad para tomar decisiones importantes sobre su carrera y su vida.
Y parece que Can Yaman, en este momento, está en medio de esa encrucijada, debatiéndose entre la promesa de una gloria inimaginable y el riesgo de perderse a sí mismo en el proceso. Lo más interesante de todo esto es el secretismo que rodea al acuerdo. Ni la productora ni el representante de Yaman han hecho declaraciones oficiales contundentes que confirmen o desmientan la existencia de este escándalo o de las tensiones que supuestamente existen. Este silencio estratégico, esta cortina de humo informativa, alimenta aún más las especulaciones y los rumores, convirtiendo este caso en uno de los enigmas más intrigantes del panorama mediático actual. El hermetismo solo sirve para aumentar el misterio y la curiosidad del público. Personalmente creo que es importante recordar que detrás de cada estrella de cine o televisión, detrás de las pantallas y de los focos, hay una persona con sus propias aspiraciones, miedos, deseos y necesidades. Y si Can Yaman está pasando por un momento difícil debido a un contrato que, según se rumorea, no le permite ser el mismo, que lo limita en aspectos fundamentales de su vida y de su carrera, espero sinceramente que encuentre la fuerza y el apoyo necesario para salir adelante. Su talento es innegable, su carisma es contagioso, y su capacidad para conectar con el público es excepcional. Merece tener la oportunidad de brillar en el escenario mundial, de alcanzar las cimas más altas de su profesión, pero a su manera, con sus propias reglas. En resumen, este supuesto escándalo del contrato de Can Yaman nos ha servido para reflexionar sobre la naturaleza de la fama, el poder de las grandes productoras, las complejidades de la industria del entretenimiento y la importancia fundamental de la libertad creativa y personal. Lo que comenzó como una promesa de éxito global, un billete directo a la élite de Hollywood, podría haberse convertido, si las filtraciones son ciertas, en una jaula dorada, un escenario donde el éxito viene acompañado de la pérdida de la propia esencia. La lucha de Yaman por su independencia, por su derecho a ser él mismo, es algo que merece nuestra atención y nuestro análisis. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja, a cualquier declaración, a cualquier pista que nos permita desvelar la verdad, porque, como bien saben, en este canal, nos encanta mantenerlos al día de todo lo que acontece en el fascinante y a veces turbulento mundo del espectáculo. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el turbulento asunto del contrato de Can Yaman. Hemos desgranado los rumores, las posibles implicaciones y las opiniones encontradas que ha generado este escándalo. Es un claro ejemplo de cómo, detrás de la glamurosa fachada del mundo del entretenimiento, existen complejas negociaciones, intereses económicos mayúsculos y, a veces, situaciones que ponen a prueba la fortaleza, la integridad y la determinación de sus protagonistas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el corazón de la noticia, que les haya resultado esclarecedor y que les haya hecho reflexionar. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está en lo correcto al luchar por su independencia y su libertad, aunque eso signifique un enfrentamiento legal o una posible pérdida de oportunidades? ¿Creen que la productora tiene derecho a imponer tantas cláusulas, buscando maximizar su inversión y controlar la imagen de su estrella? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su punto de vista es muy valioso para nosotros y enriquece enormemente el contenido de nuestro canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido pegados a la pantalla y les ha aportado información y análisis, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Can Yaman o simplemente curiosos por los secretos del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometemos más análisis, más exclusivas y más entretenimiento de primer nivel. Nos vemos en la próxima. Adiós.